Hola, ¿cómo están? Muy buenas para todos y bienvenidos una vez más a Gente Capaz. Un espíritu crítico y una gran pasión por la literatura y el cine son aspectos sobresalientes de nuestro invitado de hoy en Gente Capaz, el polifacético Carlos César Silva. Yo siempre he dicho algo, y es que quiero dedicarme en el final de mis días de lleno a la literatura, pero entiendo que ganarse la vida con la literatura es bastante complejo. Siento un profundo amor por el derecho, pero también comprendo que el derecho es el instrumento que tengo para ganarme y facilitarme la vida desde el punto de vista material. Pero eso lo trato de alternar siempre con la literatura. Siempre trato de llevar una vida en la que la literatura no esté desconectada de mis quehaceres. Siempre tiene que estar ahí. A veces la gente cree que mi gran pasión es la política porque opino sobre política, pero no comprenden que yo opino sobre política porque mi real interés es la literatura. Y para poder hacer literatura tengo que entender mi contexto político. Y todo lo que opino sobre política e incluso a veces sobre derecho es para poder crecer y construirme como escritor. Un hombre de convicciones, grandes capacidades, aspiraciones personales y sueños de país es Carlos César Silva, abogado, escritor, docente, columnista y en fin, todo lo que se propone. Yo soy abogado de la Universidad Popular del Cesar, especialista y magíster en Derecho Público de la Universidad del Norte. Trabajo hace más de 10 años en la Fiscalía General de la Nación, en la Unidad de Justicia Transicional. También me desempeño como docente de la Universidad del Área Andina, de la Universidad UDES y de la Universidad Popular del Cesar. He sido conferencista en temas de paz, en temas de derecho constitucional e igualmente he sido tallerista de creación literaria. El acto de escribir y leer ocupa un lugar relevante en la vida de este profesional, que ha demostrado que además de abogado cuenta con grandes habilidades como escritor. Me interesa ser escritor, pero todos los escritores tienen una debilidad por el periodismo, pero lo hacen también como un ejercicio, como una forma de crecer literariamente, respetando siempre a los verdaderos periodistas. Vargas Llosa, por ejemplo, no fue periodista, pero ejerció el periodismo. García Márquez sí fue un periodista y además fue escritor. Y yo cuando me acerco al periodismo, cuando me acerco al columnismo, cuando me acerco a la entrevista, cuando me acerco a la crónica, lo hago para fortalecerme como escritor. Es que el escritor necesita del periodismo o necesita acercarse al periodismo para poder nutrirse de las diferentes facetas que esta profesión, como decía Gabo, la profesión más hermosa del mundo, que es el periodismo, esas diferentes facetas que le puede ofrecer a uno como escritor. Uno como escritor puede aprender a construir buenos diálogos a través de la entrevista. Uno como escritor puede aprender a construir buenos personajes y buenas atmósferas a través de la crónica. Uno como escritor puede aprender a construir argumentos y a construir ideas a través del columnismo. Entonces yo cuando me acerco al periodismo lo hago no para crecer como periodista, lo hago para poder crecer como escritor. Sus inquietudes y sentido crítico de la realidad social y política lo plasma en cada una de sus columnas de opinión, escritas para reconocidos medios de comunicación de la región. Nos habló de su gusto por la poesía, en especial la erótica. Las razones. Yo no aspiro a ser poeta, los poetas son seres extraordinarios que vienen, creo que de unas dimensiones diferentes, que tienen un mundo paralelo. Yo aspiro más que todo a ser un narrador y me gusta mucho la narrativa erótica y desde muy joven la estoy leyendo. Yo te podría decir que me he leído toda la literatura erótica disponible, desde el Marqués de Sade, desde Masó, George Bataille, Almudena Grande. Toda esa literatura erótica la he leído y me ha ayudado no solamente como escritor, sino como persona a desarrollar
mis capacidades como ser humano. Es que la literatura erótica es en sí liberadora. Te abre la mente, te abre las posibilidades, te ayuda a comprender que el mundo no es cerrado, sino que el mundo es abierto. Cuando uno lee literatura erótica, comprende que el cuerpo no solamente necesita abrirse a las posibilidades que ofrece el mundo, sino que también la mente. Y cuando uno entiende eso, comienza también a respetar al otro. Carlos César Silva nació en Valledupar y creció en el municipio de La Paz. De su infancia conserva recuerdos de vivencias que marcaron su vida. Yo nací aquí en Valledupar, mi familia materna es oriunda de San Diego. Mi abuelo se llamaba Bernardo Araujo, mi abuela se llama María Elena Vega Castro, ella es hija del abogado y escritor Pedro Castro Tres Palacios. Y mi familia paterna es de Santa Marta, por el lado de los Silva. Entonces yo crecí aquí en Valledupar cuando mis abuelos vivían acá, mis abuelos paternos. Entonces cuando yo nazco, me dejan acá un tiempo, pero después mis padres se trasladan a Bogotá, donde están estudiando. Luego regresan a Santa Marta y ellos se separan. Cuando mis padres se separan, ya tienen 2 hijos. Yo soy el mayor, el otro es mi hermano. Entonces, cuando ellos se separan, mi mamá se viene de nuevo para acá, pero ya mis abuelos no están radicados en Valledupar, sino que están radicados en La Paz. Y yo crezco en la casa de mis abuelos en La Paz, con mi abuela, con mi abuelo, que son mis padres también, aunque mi papá siempre estuvo pendiente. Mi abuelo y mi abuela materna me criaron junto con mi mamá. Y yo crezco ahí en La Paz, en la zona céntrica, al frente del mercado. El colegio me quedaba a 3 cuadras. Yo estudiaba en un colegio que se llama el Colegio San José, fundado por las hermanas misioneras de la Madre Laura, un colegio católico, un colegio en el que yo tenía que llegar todos los días a leer el Padre Nuestro, a hacer una fila, nos revisaban si teníamos la camisa por dentro, y todo ese esquema tan católico en el que crecí. Aparte, mi abuela era muy cristiana y nos llevaba a la iglesia cristiana. Me fue como creando en mí una actitud muy rebelde también. Entonces se refugió en la literatura. Y esa rebeldía no estalló en la calle, aunque yo también fui cercano a la calle con el tema del fútbol, jugaba fútbol y no lo hacía tan mal, y era de amigos y me gustaba el tema y lo uno, pero mi rebeldía fue más que todo con los libros. Yo comencé a darme cuenta que tenía que cambiar mi vida y cambiar la vida de mi familia, y yo miré para todos lados y me dije, aquí la única opción es estudiar, no tengo más nada que hacer, si no estudio no llego a nada. Y en ese camino que decidí tomar, el instrumento más cercano que tenía era la biblioteca del colegio. Entonces yo me convertí en el principal visitante de la biblioteca del Colegio San José, y allí comencé a leerme todos los libros, y luego me convertí en el principal visitante de la biblioteca de La Paz. Y ahí comencé entonces a descubrir nuevos mundos, comencé a adquirir una actitud más universal a través de los libros, a leer Cortázar, a leer Borges, a leer a Roberto Bolaños, a leer a Rubén Fonseca, a leer a Juan Rulfo, y eso me permite entonces ir creciendo intelectualmente. Su infancia discurrió entre su familia, la literatura y su amor de entonces. Era un amante del fútbol, jugaba en el equipo de fútbol, quedamos campeones 2 veces de la Liga Departamental de Fútbol, era delantero, hacía por temporada entre 15 y 20 goles, no era el mejor, pero siempre estaba ahí aportándole al equipo. Y lo otro que era la literatura. Hoy, a sus 34 años, Carlos tiene un criterio propio. Es arriesgado y asegura que lo tibio no es lo suyo. Con él hablamos de uno de los temas que le preocupan, la falta de liderazgo en el departamento. Aquí en el departamento los liderazgos son mediocres. Aquí en el departamento no hay líderes importantes. Si usted analiza, no hay un líder del departamento construido calle a calle, construido pueblo a pueblo en el departamento del Cesar, que tenga relevancia en el orden nacional. Todos nuestros líderes son mediocres, que no alcanzan a tener importancia en el gobierno nacional, no alcanzan a tener importancia real en la política nacional. No tenemos de nuestros líderes criados en el Cesar personas con talla presidencial, ni vicepresidencial, ni siquiera ministerial. Hoy en
hoy en día hay un grupo de jóvenes ocupando importantes cargos en el gobierno nacional que son cesarenses, pero se han abierto puertas con su propio trabajo y por fuera del departamento del Cesar. Esos jóvenes aquí pueden venir y no tienen ni siquiera votos, pero han hecho una vida profesional a través de sus conocimientos y de sus capacidades admirables y se han ganado espacios importantes. Esos jóvenes son un ejemplo para esta clase política mediocre que no ha dado para hacer eso. Carlos, defíname en una palabra a los siguientes personajes. Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo. Engreído. Alcalde Mello Castro. Intenciones. Presidente del Consejo, Luis Fernando Quintero. Vertical. Presidente de la Asamblea, Miguel Ángel Gutiérrez. Estratega. Diputada Claudia Margarita Zuleta. Inteligente. Personero municipal, Silvio Cuello. Desconocido. Contralora municipal, Mariflor Terán. Propósitos. Contralor departamental, Delwin Jiménez. Intereses. Cuando se le pregunta sobre sus aspiraciones políticas, no descarta la posibilidad. Alguna gente cree que todas estas opiniones que yo doy es porque quiero aspirar a política y en realidad a mí eso no me interesa. No me interesa la política porque cada día le cojo más asco. Le cojo más miedo. No la descarto. Uno no puede descartar nada en la vida. Pero sí admito que la política me genera animadversión. Yo quiero ser escritor. Yo no quiero ser político. De la política pasó a hablarnos de su enorme pasión por el cine. Yo veo cine, lo veo para satisfacerme, pero también para ser escritor. Ahí hay un problema y te lo explico. Yo me puedo poner a ver una película cualquiera porque veo todo tipo de películas. Y la veo, me río, te puedo decir que es mala, que no me gustó, pero tengo la capacidad de sentarme a verme ese tipo de películas que tal vez no me llamen la atención. Ahí soy un espectador normal. Pero cuando yo digo que voy a ver una película para analizarla, para ver cómo son los diálogos, para ver cómo se construye la escena, para ver cómo se construye el personaje, para ver cómo se viste el personaje, para ver cómo es la música de la película, para entender cómo se construye el guión, ya eso es otro cuento. De su pasión por la literatura y el cine surgió su primer libro, Cine sin crispetas, una propuesta que expone su relación con algunas películas que le formaron como narrador. Ahora trabaja en su próximo proyecto. Ahora estoy preparando 2 libros, es el proyecto inmediato que tengo. Un libro de cuentos que he venido recopilando, algunos premiados en ciertos concursos o publicados en ciertas revistas. Ese es el proyecto inmediato, ese sería para el otro año el libro de cuentos. Posteriormente a eso, un segundo libro, donde voy a hacer una recopilación de artículos sobre cine que he publicado, artículos sobre literatura que he publicado, algunos artículos de opinión política, pero muy literarios, y también unas entrevistas que tengo por allí seleccionadas. Ese sería un segundo libro que saldría posteriormente al libro de cuentos. Esos son los 2 proyectos que ahora me tienen concentrado. De hecho, ya no estoy escribiendo casi columnas, casi ni me queda tiempo para las entrevistas porque estoy dedicado a eso. Para finalizar, Carlos César Silva envió un mensaje a los televidentes de Gente Capaz. Mi mensaje para los televidentes de Gente Capaz es muy puntual. Los sueños son realidades postergadas. Están ahí esperando que nosotros los materialicemos. Están ahí esperando que nosotros los convirtamos en realidad. No hay nada imposible para el ser humano cuando el ser humano se propone hacer las cosas. Uno se convierte en una persona capaz cuando internamente entiende que a través del esfuerzo, la dedicación, la disciplina, puede alcanzar la meta. Y si uno falla, ya lo decía ahorita, lo único seguro es la derrota. Si uno falla, hay que volver a intentarlo. Sin duda, Carlos César Silva es polifacético y es de esos personajes a los que parece que todo les sale bien. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse a nuestro canal, dar me gusta y, ¿por qué no?, compartir. Nos vemos en una próxima emisión.